Hola, ¿qué tal? Soy Iván Femula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Longlegs, el nuevo fenómeno de terror que está revolucionando a los fans del género en un año que ya hemos tenido películas como Un lugar tranquilo 1, La primera profecía o Cuando acecha la maldad, una película que se estrenó este año en España y que se suma un poco a una ristra de buenas películas de terror en esta primera mitad, con lo cual los que, como os decía, somos fans del género podemos estar contentos. Longlegs es una película muy especial, casi que os diría que es una de esas películas que hay que ver sí o sí, ni que sea para comentarla, de la que se lleva hablando mucho tiempo y eso sumado a una buena campaña de marketing que además ha tenido la habilidad de no enseñarnos demasiado, lo cual es creo que muy inteligente y muy positivo. Ni siquiera hemos visto mucho del personaje de Nicolas Cage del que os hablaré ahora. Ha generado todo esto que tenga un hype muy alto, creo que bastante justificado, y quizás eso puede condicionar un poco el visionado, pero sin duda creo que es una buena película de terror y sobre todo una película muy interesante de la que se puede generar mucha conversación, y eso es algo que hoy en día es una maravilla. A mí me ha gustado la película, me ha gustado mucho, la he disfrutado un montón. Quizás no la pondría a la altura de películas que para mí han sido revolucionarias en los últimos tiempos en el género del terror, como por ejemplo It Follows o Hereditary, pero sí me parece la mejor o de las mejores películas de terror en lo que llevamos de año. Lo que creo que es importante saber es que es una película de atmósfera, no es una película en la que vayas a encontrar una historia muy compleja o muy desarrollada, una película con giros muy locos o con una trama en la que no paran de pasar cosas impactantes o disparatadas o que te hacen volar la cabeza o que aparece algo que no te esperas en absoluto. Es una peli que te genera angustia, que se te mete en el cuerpo, que te va calando como por los poros de la piel a través de su música, sus imágenes, lo que muestra, lo que no muestra, y ese desasosiego en el visionado de esta historia que al final no deja de ser una trama sobre la psicología del personaje protagonista. En 2024 estamos ya en un momento en el que es muy difícil traer un producto que sea absolutamente nuevo, innovador, rompedor, diferente. Simplemente creo que lo que tienen que hacer las películas es primero ser buenas y segundo saber mezclar bien los elementos, porque a veces mezclando cosas en unas dosis diferentes de todo lo que ya conocemos nos da un resultado diferente en cuanto a su tonalidad, cómo lo recibes, cómo le entra al espectador, y ahí es donde está lo novedoso, además de eso, saber crear bien la atmósfera, saber dirigirla bien y saber hacer que no te deje indiferente. Aquí tenemos, por ejemplo, una cierta mitología en torno a este Longlegs, una especie de monstruo o asesino en serie. También tenemos referencias al Silencio de los Corderos, un poco no deja de ser una película sobre investigación, donde curiosamente la investigación no es lo más importante y hacia la mitad o final de la película te vas a dar cuenta de eso. Por eso parte del Silencio de los Corderos tú puedes tener la sensación de que no estás acabando de seguir del todo bien la investigación hasta que te das cuenta de que todo eso son detalles que no le interesan tanto al creador para pasar a ser una película más de terror puro, con referencias a la familia como en Hereditary, pero también podemos encontrar referencias a Drácula, sobre todo porque es una película que tiene connotaciones vampirescas y también evidentemente una atmósfera demoníaca que va a encantar a los amantes de lo satánico. Un thriller de terror sobrenatural es una combinación de éxitos si el director sabe hacer su trabajo, y en este caso tenemos tras las cámaras a Oz Perkins, que como anécdota os diré que es el hijo de Anthony Perkins, el protagonista de Psicosis, así que viene con esa especie de mezcla entre legado terrorífico y Nepo Baby, pero que evidentemente no se le puede cuestionar nada porque ahí está su talento sobre la pantalla. Es un director que no viene de la nada, había dirigido películas ya de terror como La
enviada del mal o Gretel y Hansel, aunque creo que esta claramente va a ser la película que le va a situar en el mapa y va a hacer captar la atención de todos. Creo que es una película efectiva, memorable, como para recordar dentro de varios años. Es ese tipo de películas que tienen una cierta iconicidad, unos buenos protagonistas. Tiene a una Maika Monroe que te roba el corazón y evidentemente a un Nicolas Cage que está muy al límite. Evidentemente Nicolas Cage es casi un género en sí mismo, pero en este caso creo que se la está jugando mucho tanto él como el director, y yo tengo que decir que esto puede ser un poco controversial, pero yo estoy muy a favor de esta propuesta. Es decir, soy consciente de que prácticamente parece un personaje de Joaquín Reyes en La Hora Chanante, incluso con el maquillaje y todo, pero vamos, es que yo no me lo quito de la cabeza. Es tan perturbador, tan terrorífico, tan como que no te lo crees, pero que al final te está poniendo los pelos de punta, que es muy difícil jugar tan en la línea y salir vencedor, aunque evidentemente vivimos en unos tiempos de memes, unos tiempos cínicos en los que nos reímos de todos, de todo, y es muy fácil reírse de esta interpretación de este personaje, pero al mismo tiempo es un personaje que va a dar mucho que hablar, y eso me parece que es evidentemente algo positivo. En definitiva, es una película sencilla en su apariencia, en su estructura, en lo que sería lo que nos cuenta y lo superficial, pero muy compleja en su interior, en su psicología y en los pequeños detalles o en las emociones de los personajes o en las posibles lecturas que puedas hacer desde muchos puntos de vista. Incluso puede tener una lectura queer. Es una película, como os decía, muy interesante en ese aspecto y que inquieta, sobre todo, que atrapa, que cautiva y que por momentos da un montón de miedo. No tiene muchos jump scares, pero es ese tipo de películas en la que acabas obsesionándote con si detrás del personaje está apareciendo una figura o algo que es importante, o simplemente te lo estás imaginando, y eso es una cualidad que solo las películas que saben crear la atmósfera adecuada pueden conseguir. Le voy a dar un 8 a esta película, invitándoos a todos a que os animéis a verla en el cine, a verla si podéis en versión original, porque la interpretación de Nicolas Cage, que ya está tan al límite, creo que doblada pierde mucho, porque va a acabar siendo todavía más paródica, y eso es algo muy peligroso. Incluso los que seáis muy aprensivos respecto a las pelis de terror, creo que esta, al ser más atmosférica, evidentemente os lo va a hacer pasar mal, pero creo que es soportable y vais a encontrar en ella un montón de pequeñas cosas, pequeños detalles que os van a resultar estimulantes, hasta el punto que a mí, por ejemplo, que yo la vi ayer y la estoy pensando mucho, me han entrado ganas ya enseguida de volverla a ver para fijarme en todo aquello en lo que creo que no me había fijado suficiente o cosas que se me han pasado por alto. No dudéis de que lo voy a hacer en breve.